Bueno, muy buenas tardes a todos, a quienes están presentes y a quienes están conectados. Bueno, un gusto. Yo soy Claudio Fede, juez en lo civil y comercial acá en San Martín, presidente de esta asociación de magistrados. Y bueno, en la continuidad de este curso de capacitación que ya está a pleno y con un desarrollo muy productivo, con muy buena asistencia en la conectividad. La verdad que esperemos que esta clase de hoy, que se trata del procedimiento, del proceso civil y comercial, podamos agregar, nutrir de algunos otros conceptos que no se tengan y también tener una mirada particular de lo que son los procesos y en particular en el fuero que tiene esta dualidad, ¿no? Civil y comercial en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, un poquito para abordar, avanzar sobre esta temática, la idea es establecer algunos aspectos fondales del porqué de los procesos, ¿no? Acerca de esto, ¿no? De la teoría de los procesos. Y los procesos, como todos entendemos, más allá de la especialidad de donde se den, tienen una finalidad, ¿no? Resolver, en principio, resolver conflictos. Esa es la naturaleza propia de cualquier tipo procesal y de cualquier proceso. Y dentro de esa estructura tienen una composición, una manera de desarrollarse que hace básicamente a tener un principio y un fin. De esta manera empezamos ya a darle una, una notoriedad a lo que va a ser el desarrollo procesal de cualquier planteo, de cualquier petición, ¿no? Tiene un principio, tiene un fin, tiene un desarrollo en el medio, y la ley, principalmente el Código Procesal Civil y Comercial, los códigos procesales civiles y comerciales establecen que los procesos se inician para finalizar, no se inician para mantenerse vivos en el tiempo sin actividad procesal útil. Entonces, de esta manera vamos a ver que el Código Procesal prevé la posibilidad de finalización de los procesos bajo distintas características, ¿no? Lo que denominamos modo normal, como la sentencia, o los modos anormales que permiten dar por finalizado un proceso como las conciliaciones, los acuerdos, las transacciones, la caducidad, el desistimiento. Y dejo esto ahí dando vueltas de la caducidad, no sé si vamos a llegar a plantearlo hoy, pero bueno, es una herramienta que aún de oficio los jueces debemos usar para poner fin a los procesos. Porque otra de las razones de ser del derecho procesal es utilizar estos medios y estos remedios para poder hacer efectivos los derechos, ¿no? Esta es la razón de ser de los procesos, poder hacer efectivos, poder ejercer esos derechos que de alguna manera pudieron ser conculcados. De esta forma, también se da otros principios como el de igualdad y el de seguridad jurídica. Los procesos tienen una finalidad social de igualar la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a la justicia y resolver sus conflictos y hacerse así de sus derechos. Por otro lado, también brindar seguridad al resto. Un proceso que no finaliza y se mantiene en el tiempo, la multiplicidad de estos procesos ahí en danza, en el mundo judicial, hacen a que la seguridad jurídica se vea que flaquee, que no esté en todos sus conceptos bien arraigada a la sociedad. Por ese modo es que la finalización de los procesos, la manera de terminación es amplia y de oficio también se puede utilizar bajo una de ellas como es la caducidad. Los procesos obviamente tienen una razón de ser, como dijimos, que es esta de poner fin a los conflictos. Por lo tanto, y una frase que uno utiliza siempre, los jueces, los abogados, todos los operadores del sistema, en esto no hay solamente una mirada que individualice y que ponga en una sola persona este mecanismo, sino que es el conjunto del sistema, con todos sus operadores, los que hacen a esta realidad procesal. Y en esa realidad procesal todos acudimos como médicos sociales, así como existen médicos para la problemática de la salud, ¿no? También existen médicos sociales para las problemáticas sociales, para los conflictos sociales. Y ese es el rol que nos toca a nosotros como operadores de los sistemas judiciales. Por otro lado, digamos, tenemos que tener una mirada
particular, si se quiere, o por lo menos me parece que hace a la razón de ser del sistema judicial, de cuál es la posición. Estamos hablando de aspectos generales por ahora, después vamos a ir especificando y adentrándonos en algunos temas puntuales, pero digo, en este contexto de mirada amplia y general de los sujetos, de los operadores dentro de un proceso, considero que esta mirada de cómo se aborda el proceso es muy importante, máxime en el mundo en que estamos inmersos hoy, en el mundo de la tecnología, que posibilita este tipo de diálogos a la distancia, y creo que ahí no tenemos que perder de vista este carácter fundamental del vínculo en el sistema judicial, que es humanización de los procesos. Yo le pongo esta denominación porque me parece que hace a una visión completa de cómo debemos estar presentes dentro de los procesos judiciales. Y esa manera se avisora a veces dentro de algunos principios procesales como era la oralidad, como la inmediatez, fundamentalmente con la inmediatez, en este contacto personal, virtual o presencial. Yo creo que la presencialidad tiene muchas más ventajas en el diálogo y en el vínculo y en la percepción del conflicto que la virtualidad. Acerca, empatiza mucho más. También tiene sus desventajas como la distancia y como, bueno, la comodidad de poder realizar un encuentro, una audiencia de una manera virtual que no la tiene la presencial, donde uno tiene que trasladarse y participar en un ámbito distinto al que se encuentra en su vida normal y habitual. Pero creo que hay que hacer los esfuerzos necesarios para que la presencialidad en algunos supuestos, en algunos casos, permita una mejor concepción, una mejor posibilidad del operador de hacerse del conflicto, de hacerse de la problemática en la cual estamos trabajando. Para nosotros es un trabajo el conflicto, es un trabajo el proceso, por lo tanto tenemos que hacernos de las mejores formas de herramientas para poder llegar a una solución justa, acercarnos lo más posible a la verdad ya sucedida. Porque otra de las cuestiones que prevé un proceso que se da en general, la mayor cantidad de los casos, es que nosotros llegamos mucho después de ocurrido el hecho o de dada la situación jurídica, llegamos mucho después, llegamos ya con aspectos delineados que no fueron quizás los vivenciados en ese momento. Entonces, toda esta tarea del proceso es hacernos de la verdad, de la mejor verdad y de la más cercana a la problemática que se nos trae para resolver. En este concepto genérico que he planteado, lo interesante también para destacar, y seguimos dentro de este marco amplio de cómo vamos a ir desarrollando esta clase, esta mirada particular que tenemos, es en el caso de establecer aspectos también interesantes para la resolución de los conflictos, que es en qué ámbito del derecho nos encontramos cuando hablamos del derecho procesal. Y fundamentalmente creo que no tienen que quedar afuera esta mirada del derecho procesal dentro del derecho constitucional. Ver a un proceso, a esa situación jurídica a resolver, dentro de un esquema de derechos constitucionales desde el punto de vista nacional o provincial, como es nuestro caso de la provincia de Buenos Aires, para poder adentrarnos a la normativa a valorar, en el caso en particular, en donde nosotros vamos a ver en muchos aspectos y en muchas normas del derecho constitucional nacional y provincial, desarrollado y sostenido esta cuestión del ejercicio y de cómo tienen que establecerse aspectos procesales para aquellos que acuden a los sistemas a recurrir por esos derechos conculcados, esos derechos que se han perdido, esos derechos vulnerados, ¿no? Y que hablamos tanto de la vulnerabilidad de derechos. Bueno, el camino necesario para volver a hacerme de ese derecho que yo como ciudadano tengo, porque así lo establecen las normas constitucionales, el camino es el proceso. Entablar un proceso, dirigirme al juez competente, que tiene la jurisdicción otorgada por nuestra Constitución, y de ahí en más establecer cuál va a ser el proceso que yo quiero iniciar para esa situación, para ese tema que tengo que recurrir y que yo creo que me corresponde. Y el derecho constitucional nos da muchas
normas que hablan de cómo deben ser estos procesos en su generalidad. Y estas cuestiones a veces en la dinámica cotidiana, en la dinámica diaria, cuando trabajamos en los juzgados, en las fiscalías, en todos los ámbitos de nuestro sistema judicial de la provincia y del país, muchas veces no atendemos a estos aspectos constitucionales, ya sea de la nación y de cada una de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su caso, para ver y afinar bien y agudizar bien cuál es el ámbito de análisis, desde dónde voy a partir, desde qué norma jerárquica yo voy a partir. Sí se da en algunos tipos procesales, como por ejemplo en los amparos, en los habeas data, en aquellas acciones, en las acciones colectivas que tienen una regulación netamente constitucional, porque tienen raigambre constitucional, porque están dentro de la normativa constitucional, ahí sí lo avisoramos quizás con una proximidad mayor, pero en la dinámica diaria muchas veces esto se va dejando un poquito de lado, se va perdiendo, y quizás se retoma así con mucha más eficacia al momento de la sentencia. Pero es muy importante evidenciar estas normas constitucionales, tanto de la nación como de la provincia, en el desarrollo del proceso, en cada paso que se va dando, desde la etapa contradictoria, pasando por la etapa probatoria, hasta llegar al llamamiento de sentencia. Y bueno, acá yo puse algunos artículos que evidencian el tratamiento de cuestiones procesales dentro de la normativa constitucional. Espero que se pueda ver bien, yo de acá lo veo un poquito chica la letra, pero creo que lo van a poder abordar. Son unas menciones que todos conocemos ya de lo que hace al plexo constitucional nacional y provincial. En ese sentido, la Ahí estamos, ahí volvimos. Bueno, les decía que el énfasis de esto, de destacarlo, es tener una mirada del derecho constitucional permanente en el desarrollo del proceso. Y es muy importante porque muchas veces uno piensa, sostiene que en la sentencia se va a poder dar razón de ello. Y quizás cuando llegamos a la sentencia se dejaron de lado muchas situaciones, muchos actos procesales que después no lo podemos recuperar. Y con una mirada en lo que hace a la debida defensa, en la igualdad en el proceso, etcétera, etcétera, nosotros podríamos haber dilucidado y recuperado aspectos que después quizás al momento de la sentencia ya no se puede. También en el aspecto constitucional creo que hay que tener una mirada amplia en todos los fueros, ¿no? Y particularmente en el proceso civil y comercial, que es un proceso aún con mucho del sistema dispositivo, en la distinción del sistema dispositivo y el sistema inquisitivo, de cómo se desarrolla cada uno de ellos, ¿no? Y cuál es la posición del juez frente a cada uno de estos tipos procesales. Tenemos el mismo derecho constitucional por encima. Y como vemos muchas veces, aun cuando ya en el derecho penal esto está desandándose y se va hacia otro tipo de procesos que son los adversariales, ya muy parecidos a lo que tenemos nosotros en el ámbito del derecho civil y comercial, y cómo esto da lugar a determinadas situaciones, que es lo que yo decía con anterioridad. La verdad que son muy pocas las nulidades procesales que se ven en el derecho civil y comercial. Son muy mínimas las circunstancias que se dan en este sentido. Y sí, quizás en otro fuero las nulidades son de mayor magnitud o son a veces herramientas o elementos que se utilizan con más asiduidad. Y bajo las mismas perspectivas o bajo las mismas normas de derecho procesal en general, más allá de que hay algunas específicas para procesos penales, por ejemplo, obtenemos resultados muchas veces diversos en la aplicación. Por eso creo que la aplicación del derecho constitucional en los procesos con una unidad de criterios es muy importante, más allá de las particularidades procesales que se dan en el desarrollo de cada una de las causas en estos ámbitos diferentes, en los fueros diferentes. Entonces, bueno, rescato mucho esto del derecho constitucional en los procesos. La normativa es muy abundante, muy variada. Creo que hay algunos que después vamos a tocar quizás en particular, lo que son, como mencioné recién, los amparos, las acciones colectivas,
las acciones específicas de habeas data, o bueno, habeas corpus para lo que es el derecho penal, no vamos a meter en ese tema que no es el mío, pero bueno, sin mencionar que son acciones que están integradas al ámbito del derecho constitucional, tal como, y eso sí le vamos a dar un tratamiento un poquito más específico, lo que hace al derecho del consumidor del medio ambiente. Hay disposiciones específicas, tanto en el ámbito nacional como provincial, en relación a este tipo de procesos. Es decir, lo que estoy destacando es que hay aspectos procesales que no solo están en los códigos procesales como el nuestro civil y comercial, sino que también en el ámbito del derecho constitucional, en la evolución que ha habido en el desarrollo y en el pensamiento del derecho constitucional, se ha logrado establecer aspectos fondales para el tratamiento de determinados tipos de institutos o de derechos como son los del consumidor y del medio ambiente. Situaciones que, por otro lado, han dado lugar a determinados aspectos normativos, a determinadas leyes que se han dado en consecuencia, pero, por ejemplo, la particularidad de uno de ellos, que es el derecho del consumidor, la ley es del año 93, un año antes de la reforma constitucional. Por lo tanto, fíjense cómo a la inversa, la Constitución toma un aspecto que ya era preexistente y que la verdad hoy lo tenemos como una situación novedosa dentro del tratamiento en muchos casos y sin embargo, fíjense la cantidad de años que ha pasado para esto y cuán poco desarrollado está, ¿no? Si alguno tiene alguna pregunta que quiere ir haciendo, no tengo ningún problema en interrumpir y darle lugar a las preguntas. No sé si tenemos por ahora ninguna. Bueno, si quieren ir realizando alguna, vamos interrumpiendo y contestando. Bueno, para empezar un poquito a adentrarnos en lo que es el proceso en sí, el derecho procesal en sí, vamos a hablar un poco en general, ¿no? No vamos a desarrollar todos los tipos procesales, pero vamos a tratar de dar pautas genéricas y específicas en alguno de los casos. Todo proceso se inicia con una petición, puede ser una demanda o una petición en términos amplios según el tipo procesal que se va a desarrollar, si es contradictorio, si es voluntario. Y si es contradictorio, se abren distintas posibilidades, ¿no? Que hacen a los que nosotros conocemos como proceso de conocimiento. En esa primera línea que se abre dentro del proceso, vamos a hablar de la contradicción, ¿no? Esa primera etapa que hace a las postulaciones de los sujetos activos y pasivos. Y acá se empieza a visorar una de las cuestiones que mencionábamos desde el punto de vista del derecho constitucional, que es la posibilidad de peticionar, la posibilidad de acceder y la posibilidad de defenderse correctamente en el ámbito judicial. Y para esto la ley empieza a definir cuestiones muy puntuales. Una de ellas es el tema de los plazos, los términos, que tiene que ver con lo que dijimos anteriormente. La posibilidad de iniciar un proceso es buscando una sola posibilidad futura, que es la sentencia, y si esta no se da, que es lo normal que debe suceder, porque un tercero va a tener que decidir lo que no pudieron decidir las partes por sí solas, que es en este caso un juez, se terminará por otras posibilidades, por otro motivo, que es los modos anormales. Pero sí o sí, como dijimos, tiene que finalizar. En ese sentido, establece plazos para cada uno de los pasos procesales que van a llevar a la sentencia. Y en ese sentido, en el primero de ellos, en la etapa contradictoria, va a establecer cuál es el plazo para que se pueda traer al proceso al legitimado pasivo, al legitimado, a los legitimados o a aquellos terceros, y acá van apareciendo las figuras, ¿no? Actor, coactores, demandados, codemandados sin toda garantía, o terceros en general que tengan un interés en el proceso o que bien la sentencia pueda hacerle efectiva contra ellos. En este estadio es donde se da la etapa contradictoria. Es esa primera etapa en donde se establecen las pautas básicas para el desarrollo del proceso y para fijar aquel punto final sobre el cual va a versar la sentencia. Es decir, se establece el objeto del proceso y sobre el cual, en esa otra parte, en esa segunda parte, que es la parte que pertenece a la prueba, a la etapa probatoria, se van a tener que dar todos los elementos
como para poder establecer la razonabilidad o no que hace al derecho de quien pretende o de quien se defiende, pero en base a una sola situación, que es la del objeto de juicio. Ese molde ya es inamovible. Una vez que se estableció el objeto por esos legitimados activo y pasivo, ya quedó planteada la base del proceso para el futuro. Y acá es donde los plazos juegan un rol importante. Los plazos tienen una razón de ser, que es la indeterminación del tiempo para los procesos, y hace, como dijimos, a la seguridad jurídica. Por otro lado, también establece condiciones de igualdad para que todos puedan ejercer sus derechos procesales en un ámbito de tiempo reconocido por todos. Y es así que los distintos procesos, según sus características, según su naturaleza, según el planteo que yo realice, según cuál sea el derecho conculcado, establece mayor cantidad de tiempo o menor cantidad de tiempo según la necesidad que se tenga para la resolución de ese conflicto. Cuando hablamos de procesos contradictorios y de conocimiento, nos referimos básicamente a aquellos que son los que más nutren nuestra experiencia diaria, que son el proceso sumario por excelencia, el ordinario, que ya está cayendo casi en desuetudo, ya no es un proceso tan utilizado. También tenemos los procesos sumarísimos, que empiezan a tener auge en virtud de lo que entendemos la aplicación del derecho del consumidor. Ahí nos vamos a detener un poquito después para explicarlo quizás con mayor profundidad. Y por otro lado tenemos otro tipo de procesos contradictorios que no son procesos autónomos en sí, que son las incidencias, que son aquellos microprocesos que se dan dentro de uno de estos procesos que hemos mencionado, que en principio no podrían durar más de lo que dura el proceso principal, es decir, las incidencias se terminan antes o al finalizar el proceso. Tienen la misma temporalidad de existencia procesal como el proceso que se tiene como proceso de fondo autónomo, ¿no? Ya sea sumario, ordinario, sumarísimo. Y por otro lado también tenemos procesos contradictorios que no hacen a un proceso de conocimiento, como lo tenemos nosotros diferenciado ahora, sino que hacen a procesos con características especiales, entonces se los denomina procesos especiales, como el caso de los procesos ejecutivos o los procesos ejecutorios. En esta distinción, donde tenemos una definición distinta para ejecutivos y para ejecutorios, ¿no? En los procesos ejecutivos entran todos aquellos títulos que establece el código como válidos para poder ser ejecutados por esta vía, como el caso del cheque, del pagaré. Después vamos a hacer una diferenciación en el caso del pagaré, y entre tantos otros, que tienen una vía especial, una vía con una finalidad procesal determinada en cuanto a la posibilidad de plazos y de defensas y de recursos. Cada tipo procesal lo que va a ir estableciendo en su definición, en su conceptualización, es plazos, posibilidades que le dan a cada una de las partes dentro de ese proceso en cuanto a qué tipo de defensas puede esgrimir o cuáles no, qué tipo de prueba en consecuencia se pueden ofrecer y cuáles no, qué tipo de posibilidades recursivas se van a tener en cada uno de esos procesos, no son todos iguales, y si después en particular hay una situación específica para cumplimentar antes de la sentencia, como por ejemplo en algunos procesos son los alegatos, como es el caso en el proceso civil y comercial, siempre hablando de esto, no nos vamos a ir a otro fuero, pero como es el caso del ordinario. Por otro lado, en cuanto a los procesos de ejecución que mencionaba recién, algunos no llegan a cumplimentar esa verosimilitud, esa entidad que para el juicio ejecutivo tienen algunos títulos, entonces la ley establece un procedimiento previo que es la preparación de la vía ejecutiva para después sí pasar al proceso ejecutivo con esa documentación, con ese título. Esto es un proceso especial que, si bien hay contradicción, no está dada en las particularidades que tiene un proceso de conocimiento. Y básicamente, para decirlo y definirlo en términos muy genéricos, en el caso del juicio ejecutivo, yo no puedo ir a la causa de ese negocio jurídico. Simplemente, con el instrumento que acompaño, se efectiviza
se viabiliza, se da la posibilidad de una ejecución que no va a tener discusión sobre el negocio jurídico que motivó a ese documento, por el cual se instrumentó, sino que directamente se va a proceder a la ejecución pecuniaria, ¿no?, de lo que establece ese documento. En el caso de los procesos de conocimiento, lo que permiten es otra posibilidad de defensa, otra posibilidad de abordaje del negocio jurídico, que es ir a la causa. Ya hablamos de negocio jurídico o de hecho jurídico, ¿no? Ir a la causa, poder discutir acerca de cómo se dio, de cómo se motivó y de cuál fue la voluntad de las partes en ese caso, en ese momento y en esa situación. Y no dejo de destacar esto, ¿no?, que estamos siempre retrotrayéndonos, yendo hacia atrás, de la mejor manera que podamos a través del proceso para encontrar la verdad más cercana a lo que las partes están estableciendo. Esa es la finalidad del proceso. Un tercero, un sistema representado por un tercero, uno de los tres poderes del Estado, representado por un tercero que ponemos la figura del juez, pero bueno, podemos después redefinir cuál es la situación de otros magistrados, como son los asesores, los fiscales, los defensores, pero bueno, estamos hablando de la decisión, ¿no? El proceso involucra a todos ellos, pero el poder de decisión, la potestad, la tienen los jueces. Entonces, cuando hablamos de juez, lo hacemos en este sentido dentro del aspecto procesal. Y esto es lo que permiten entonces los procesos de conocimiento, poder abordar de otra manera la situación jurídica, la relación jurídica. Esto es importante destacar por a veces situaciones que se plantean en los procesos ejecutivos, donde se quiere ir hacia la posibilidad de averiguación de la causa. Estoy hablando de procesos estrictamente ejecutivos, ¿no? Aquellos instrumentos que permiten la ejecución directa a través de este proceso. No hablo de otras circunstancias, que es la que después quiero abordar con el caso del derecho del consumidor, en donde hay un análisis distinto de esto. Pero en el caso de los ejecutivos se acotan mucho las posibilidades de defensa y están taxativamente estipuladas en el código y determinan cuáles son las excepciones que yo puedo interponer respecto de ese instrumento. Están expresadas y no puedo ni agregar ni quitar ninguna de ellas. Solamente tengo que ajustarme a alguna o algunas de ellas para mi defensa. En el proceso de conocimiento yo tengo otras posibilidades de defensa que también prevén excepciones, pero también está dada la posibilidad de defensa de fondo, ¿no? La de defensa de fondo que va a ser resuelta al final del proceso en la sentencia, que es discutir de manera amplia y con todo lo que yo pueda aportar ese planteo que está haciendo la parte actora o quien está peticionando en ese expediente. En cuanto al proceso dispositivo, creo que tiene dispositivo y los procesos, digamos, contradictorios en general tienen una condición y una calidad particular, que es esto de darle a las partes la posibilidad de encontrarse verdaderamente en un pie de igualdad en cuanto a su posición procesal y a su posición procesal en referencia a la defensa de sus derechos. Esta situación muchas veces entra en crisis, ¿no?, en algunos momentos, en cuanto nosotros podemos hablar de procedimiento oral o de oficio. La palabra de oficio tiene que ser muy bien utilizada, muy bien conceptualizada. ¿Para qué? Para que en ese actuar de oficio que pueda realizar el juez en este pie de igualdad que debe mantener permanentemente con las partes en este tipo de sistema que tenemos, no vulnere, no violente y no ponga en disparidad de posiciones a ambas partes. Entonces, esta situación debe estar bien reseñada, bien señalizada en el código. La verdad que necesitaríamos un avance rápido hacia una modificación del Código Civil y Comercial. Estamos hablando de un código ya con muchísimos años, del año 68, que ha tenido, obviamente, algunos ajustes, pero que no han contemplado quizás la cantidad de ajustes necesarios que hay que hacer para ponerlo a punto al día de hoy. Máxime, con un tema que también tendríamos que abordar, que es el de cómo intervino de manera inevitable y de manera tan rápida y avanzada la modernización y la tecnología
y la ciencia de la tecnología en los procesos judiciales. Hoy lo tomamos como una herramienta más de trabajo y está muy bien que así sea, creo que debe ser eso, ¿no? La tecnología tiene que convertirse en una herramienta y no en un fin. Es un modo más de abordar los procesos, un modo, la verdad, que ha traído situaciones de análisis, con ajustes permanentes que se fueron haciendo y con otros tantos que se siguen realizando permanentemente, pero siempre creo que tenemos que tener esa mirada, ¿no? La tecnología como herramienta y no como fin del proceso. En esta visión también se vio al juez en una posición novedosa, en una posición de reestructuración procesal, en donde hay que tomar medidas rápidas para poder adentrarse y no perder de vista todo esto que venimos analizando, por eso lo dije desde el comienzo, ¿no? No perder de vista los derechos constitucionales, los derechos humanos, que tienen raigambre constitucional y están por encima de todos y que son amplísimos cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la salud, cuando hablamos de determinados derechos que profundizan y hacen a una sola situación social del ser humano, que es su dignidad. Los derechos humanos tienen como definición e identificación esto, ¿no? Hacen a la dignidad humana, a la dignidad de todo ciudadano en su contexto donde vive, donde habita, donde lleva adelante su vida. Entonces nosotros en los procesos no podemos perder nunca de vista esto. Esta es, creo que la finalidad por excelencia de cualquier magistrado, de cualquier proceso, de cualquier abogado que intervenga en los procesos, en mantener incólume esta mirada. Cualquier proceso debe iniciarse con estas características a priori. Y después desarrollándolo con las herramientas que cada uno de estos procesos prevé y permite, ¿no? Y esto, a su vez, como lo dijimos, da seguridad jurídica, o debería dar seguridad jurídica. Es decir, que además de estar esbozado y estar planteado en la normativa, lo de la seguridad jurídica, también tiene que darse en la realidad. Si no, estaríamos dando lugar a una vulnerabilidad más de los derechos. Es difícil en el ámbito del contexto de desarrollo procesal y en el sistema procesal del Poder Judicial, de los poderes judiciales en general, mantener incólume lo que hace a igualdad y seguridad. ¿Por qué? Porque en este aspecto de independencia de cada uno de los jueces que establece la Constitución Nacional, no hay un orden de jerarquías, todos los jueces son iguales ante sus decisiones para mantener, es uno de los principios fundamentales, que es el de la independencia. No verlo a veces eh, eh, violentado, un poquito corrido de eje cuando empezamos a hablar de los criterios. Una palabra que a veces trae aparejado un sinfín de posibilidades y de posiciones que empiezan a abrir un marco de referencia para el justiciable o para quien accede en virtud de la pluralidad de situaciones que se pueden dar en torno a una sola norma, a un artículo. Entonces creo que ahí nosotros también tendríamos que hacer un trabajo de afinar lo que más se pueda, sin perder independencia cada uno de los magistrados, para llevar a cabo este principio y verlo en mayor magnitud, ¿no? El de la igualdad y el de la seguridad. Máxime con lo que mencionábamos recién relacionado con la tecnología. La tecnología se posicionó muy rápido, abordó muy rápidamente los escenarios de los operadores judiciales, en un momento muy particular también, en un momento de pandemia donde las circunstancias no eran las normales, los mecanismos de análisis y de decisión no eran los normales para el general, y se tenía que hacer inevitablemente un abordaje y una implementación de los nuevos sistemas que además, y está bien decirlo, la provincia de Buenos Aires fue y sigue siendo pionera y está en primer lugar en el país en el desarrollo tecnológico de los procesos en cuanto al proceso digital, a la virtualidad, al 100%, ya hoy podemos decir que casi el 100%, por lo menos en el fuero civil y comercial, de familia y algunos otros, falta ajustar en algunos fueros nada más, de virtualidad, de poder realizar el proceso de manera virtual desde la presentación hasta su finalización. Pero eso también trajo aparejado implementaciones o diversidades
de criterios en cuanto a notificaciones o en cuanto a determinado tipo de aplicación tecnológica a las etapas procesales que diferenciaron la actividad jurisdiccional entre los jueces, entre los operadores. Por lo tanto, ahí rápidamente acordadas resoluciones fueron dando un poquito de mayor claridad al respecto, llegando hoy a tener un equilibrio mayor, pero quedan todavía algunos aspectos como para mejorar, unificar criterios por parte de quien tiene a cargo, digamos, el desarrollo y la funcionalidad de esto, que es la Corte, para los juzgados que pertenecen a esta organización, y bueno, para el Ministerio Público también podemos replicar lo mismo, teniendo un criterio de utilización de la herramienta con igualdad de condiciones y con el conocimiento y la capacitación necesaria para llevar adelante este tipo de aplicación y de abordaje. Es decir, es un trabajo y una tarea que se tiene que realizar de manera permanente, ajustada y también con la cooperación de los operadores judiciales para ir manifestando, acercando lo que va sucediendo en la realidad y en la utilización de los procesos. Obviamente que la actuación de oficio es una tendencia que se está dando mucho en los procesos en general, particularmente en el nuestro y particularmente también en lo que hace a las relaciones de consumo. Pero en esta actuación de oficio, por ejemplo, voy a rescatar una cuestión. Lo que es lo que se llama las medidas para mejor proveer. Es una posibilidad que establece el Código Procesal Civil y Comercial para que el juez, antes del dictado de sentencia, pueda determinar si le es necesario algún medio probatorio que sí o sí le sea viable para poder tomar una decisión razonable, justa, lógica y de acuerdo a lo que se ha planteado en el objeto de juicio. Pero bueno, acá nacen dos situaciones distintas. La posibilidad está, la da el Código Procesal Civil y Comercial. Los jueces tienen la facultad de poder ejercer esta potestad procesal, pero también a veces el uso de este medio posibilitaría la situación de que uno pueda modificar o cambiar, mejorar la posición de una de las partes, es decir, aquel que no produjo, no ofreció, no tuvo la posibilidad de ver cuál era el medio probatorio necesario. Si después lo produce el juez a través de una medida para mejor proveer, ¿cuál es la situación jurídica del otro? Es decir, volvemos al punto que hablábamos antes de la igualdad y del equilibrio en el sistema dispositivo. El equilibrio es igualdad. Cuando se mueven las cosas un poco para un lado o para el otro, evidentemente ya estamos perdiendo ese principio procesal al cual hemos abordado en este tipo de procedimientos, por lo menos. Entonces, creo que el uso de las medidas para mejor proveer tiene que ser un uso excepcional, totalmente excepcional, y del cual los jueces tienen que tener mucho fundamento como para poder realizarlo en la manera que crea conveniente, en la prueba que crea conveniente en ese tipo procesal. Por otro lado, los sistemas van hacia una oralidad que tiene que ser entendida, creo yo, en el aspecto que lo hemos hablado hace un ratito, es en el sentido de tener un vínculo y un contacto preciso y lo más cercano posible con las partes, con los justiciables y con los abogados. Obviamente, cuando hablamos de partes siempre hablamos de justiciable y de abogados, que son quienes nos presentan, nos traen y nos invocan los derechos que esas personas están necesitando posicionar dentro de un proceso. En este sentido, creo que sí, que la posibilidad de la oralidad tiene que tener un abordaje también desde el punto de vista procesal rápido, amoldarlo a las nuevas posibilidades tecnológicas y poder tener un proceso ajustado a los tiempos. La oralidad creo que es mucho más fructífera, y repito, cuando se produce presencialmente, porque esa inmediatez da lugar a muchas mejoras del conocimiento para el juzgador que a veces los ámbitos de la tecnología. Además, cuando se trata en algunos casos, según el tipo de abordaje que se realicen, una cosa son las audiencias de prueba, que todavía tenemos estipulada
en el código, como las audiencias testimoniales, confesionales, que si bien no están en su mejor exposición con su realización, ya van quedando muy pocas las veces que se realizan este tipo de pruebas. En los procesos en general, podemos hablar también de qué tipo de procesos tienen mayor asiduidad de prueba en este sentido o no, pero en general, dentro de los tipos procesales que tenemos nosotros en la provincia ya no se usan tanto. Y distinto es aquellas audiencias que tienen que ver con el acercamiento de las partes, con el abordaje al conflicto de manera directa, como son las audiencias de conciliación. Ahí es donde creo yo que la presencialidad tiene una razón de ser significativa. El trabajo, la tarea que se realiza personalmente con las partes y con los abogados es mucho más nutrida para la posibilidad de conciliar de manera presencial que virtual. Por otro lado, creo que hay que establecer algunas pautas o criterios de razonabilidad en cuanto al desarrollo de los procesos y el ajuste de los procesos para mantener esto de las garantías constitucionales dentro de los procesos. Es decir, volvemos otra vez, siempre vamos a hacer énfasis en esto del derecho constitucional, ¿no? Cuando el derecho constitucional habla de garantías, se refiere precisamente a que esas garantías, cuando yo pierdo el derecho, se conculcó un derecho y tengo que actuar judicialmente para recuperarlo, se sigan sosteniendo esas garantías que nosotros entendemos como, por ejemplo, la garantía de defensa en juicio e igualdad de las partes, esto que mencionamos recién. Por lo tanto, creo que toda estructura procesal, sea cual sea, y bajo los mecanismos que se establezcan puedan dar cuenta de esta posibilidad inmediata en el desarrollo de un proceso. Bueno, adentrándonos a algunos procesos en particular, no sé si hay alguna pregunta, o soy muy claro o no. Bueno, también los que están presentes pueden hacer alguna pregunta. Los procesos contradictorios, ya mencionamos algunos de ellos. Me voy a referir específicamente a lo que hace al consumidor, que es un tema que me parece interesante, es un tema que, bueno, yo lo he desarrollado y lo he puesto en marcha desde hace un tiempo atrás, y es esta, porque abarca también a los procesos ejecutivos, ¿no? Y es esta nueva mirada que estamos teniendo de los procesos en general y del análisis que hay que tener en determinados supuestos en cuanto a la instrumentación. En cuanto a esto, nosotros entendemos que el proceso que tiene que ver con los negocios jurídicos del consumidor debe ser analizado de una manera muy particular y cuenta dado la Corte de nuestra provincia, la Suprema Corte, ya desde el año 2010, 2009, septiembre del 2009 en adelante, en distintos fallos, cuál es la posición del juez en relación a este tipo procesal. Evidentemente, todavía no falta, pero sí se ha desarrollado mucho en el ámbito nacional y en el ámbito provincial. Una primera aproximación era el análisis o sea, esto aplica a todos los procesos, no a alguno en particular, pero sí se ha dado un giro y una interpretación muy particular en relación a determinados procesos como son los procesos ejecutivos. En relación a ellos, históricamente nosotros teníamos un título, como mencionamos, un cheque, un pagaré, que eran los más asiduos y utilizados en este tipo procesal. Evidentemente estos instrumentos eran reconocidos como instrumentos ejecutables y que podían de manera directa posicionarse para la apertura del juicio ejecutivo. Desde hace un tiempo y bajo esta nueva lógica y mirada que ha tenido la Suprema Corte, en particular en el fallo Cuevas, allá 1 de septiembre del 2009, he tenido una interpretación especial y particular en relación a eso y simplemente al inicio volvemos al derecho de defensa en el ámbito de los procesos, y el análisis en ese momento fue el de dónde debería tramitar la causa para que la persona pueda defenderse adecuada y correctamente. Y ahí fue donde aplicamos el criterio de establecer el domicilio del demandado y no del actor como domicilio
de donde se tenía que establecer la competencia del proceso. Esto motivó una serie de recursos y de fallos hasta que esta situación llegó en el fallo estanca a la Corte de la provincia, y ahí es donde se decidió y se resolvió que sí, la aplicación de esta nueva comprensión del derecho del consumidor daba como resultado final que el domicilio del demandado debería ser aquel en que deben tramitar las acciones que se entendían y se analizaba bajo este tipo, bajo este instituto. ¿Y qué se hizo ahí? ¿Qué tipo de análisis? Bueno, un análisis que tuvo como primera medida establecer aspectos jerárquicos, porque, como dijimos recién, el derecho del consumidor está dentro de la Constitución Nacional, entonces, Constitución Nacional y Provincial, ¿no? Entonces, desde ahí se hizo el primer abordaje de establecer y entender si en esta instrumentación, vamos a poner el caso del pagaré, estábamos dentro de un negocio o no referente a los derechos del consumidor. Eh, Obviamente que entendimos que así es, una persona que se acerca a pedir un crédito, a pedir una entidad financiera o en un banco una suma de dinero para poder adquirir, comprar bienes o abordar o pagar servicios, entendemos que es una verdadera relación de consumo, y en ese sentido la Corte lo abordó de igual forma y dio como resultado que si es una relación de consumo, la ley establece que el domicilio del deudor, del consumidor, es donde se debe establecer la competencia para el ejercicio de este proceso. Y en ese caso simplemente hablábamos de competencia, nada más en aquel momento. Competencia sin adentrarnos al negocio jurídico en sí, al instrumento en sí. Pasado el tiempo, fuimos haciendo un análisis mayor de esta situación y sí nos detuvimos a hacer el análisis del negocio jurídico en sí, del fondo de la cuestión. ¿Por qué? Porque derivado de ese primer fallo, la Corte estableció estos aspectos que yo les mencioné recién, que el juez de oficio y en cualquier etapa del proceso puede inmiscuirse a analizar la causa de ese negocio jurídico, de esa relación jurídica, que está expuesta, instrumentada en ese documento que hacía las veces de instrumento de ejecución, ¿no? Bueno, ahí es donde nosotros hacemos un segundo abordaje y llegamos a la conclusión de que ese instrumento daba cuenta de un negocio jurídico basado en la relación de consumo, por lo tanto, no era hábil ese instrumento para poder iniciar una acción ejecutiva. Entonces, lo que establecimos, entendimos, es la inhabilidad del título ejecutivo en ese caso y que la parte elija ir por otra vía, elija ver cómo seguía. Nosotros no establecimos directamente ir por el lado de la vía del proceso de conocimiento, como así lo establece la Ley de Derecho del Consumidor, y dábamos la posibilidad que con esa inhabilidad la parte actora pueda entender cuál era su mejor forma de acudir en el futuro en relación al reclamo que estaba realizando. Algunos también entendieron el otro supuesto que les mencioné, que es de directamente darle trámite de contradictorio, como lo establece la Ley de Derecho del Consumidor, el proceso más corto que establezca la ley procesal en ese territorio, que en el caso nuestro sería el proceso sumarísimo. Así fue un poco el derrotero hasta que llegamos a que la interpretación fue más amplia y ya pudimos interpretar a distintos documentos con una unidad de criterio. Por ejemplo, si yo voy a un banco y para sacar una tarjeta de crédito tengo que abrir una cuenta en el banco, me van a hacer firmar un mutuo también por el préstamo de dinero que eso significaría, y también me lo van a documentar en un pagaré. A pesar de que esté instrumentado de distintas formas, nosotros el análisis que hacemos es que el negocio jurídico al cual se refieren esos distintos instrumentos es uno solo. Entonces aplicamos la unidad de criterio en el análisis del negocio jurídico que llevó a cabo esos instrumentos. Y esto es ir a la causa, obviamente. Entonces, en otro tipo de supuestos también hemos dado cuenta de la inhabilidad del título y
de que con esa modalidad de interpretación se debería ir por el proceso contradictorio más corto, que sería el proceso sumarísimo. Así es que llegamos a una interpretación dentro de lo que hace a los procesos ejecutivos y contradictorios de conocimiento al mismo tiempo, establecer nuevas pautas, nuevos elementos de valoración y de análisis y de fundamentación para obtener un resultado distinto, bastante disímil en un caso y en otro. Por eso les hablé de la posibilidad de defensa que prevé un juicio ejecutivo y la posibilidad más amplia que permite un proceso de conocimiento, aun cuando sea de tiempo, digamos, más reducido, como es el proceso sumarísimo. Va a haber una demanda, una contestación de demanda, la posibilidad de ofrecer prueba de manera amplia y de poder producir prueba, cosa que en el proceso ejecutivo no se permite. Simplemente se permiten las excepciones y en alguna situación puntual de excepción poder abrir a prueba la excepción, pero si no, no hay manera, y además que en la práctica se ve muy poco esto en los juicios, en los procesos ejecutivos. Otra de las cuestiones que también creo que hay que tener en cuenta y es aspectos de interpretación o aspectos procesales que también ha incluido el Código Procesal, el Código Civil y Comercial a partir de su última reforma del año 2015. Nosotros también ahí podemos hablar de que hay aspectos procesales y aspectos de codificación de fondo que se dan de bruces o permitirían, mejor dicho, un análisis más amplio también, ¿no? O sea, si bien hay una contradicción, permiten poder tener un plexo más amplio para el análisis y la decisión. Bueno, en el caso, por ejemplo, de los procesos voluntarios, en los procesos sucesorios, la posibilidad que da el Código Civil y Comercial en el 2340, cuando habla de la publicación de edictos, habla de un día en un diario. En el caso de nuestro Código Civil y Comercial de la provincia, habla de 3 días y en 2 diarios. Bueno, nosotros en esa apreciación y en ese análisis de ir ayornando algunos aspectos del derecho procesal y sobre todo entendiendo cuál es el orden jerárquico del derecho procesal en relación al derecho de fondo. Bueno, acá también hay que destacar esta situación que establece la Constitución Nacional, ¿no? En su artículo 5º dice que las provincias tienen la potestad de poder determinar sus leyes de forma, dentro de lo cual estarían los códigos procesales. En este análisis, en esta búsqueda de un equilibrio y de lo razonable y de la mejor posición en los procesos, entendimos que, bueno, el Código Civil y Comercial, como ley de fondo, jerárquicamente superior, y ley posterior a lo que es nuestro Código Civil y Comercial de la provincia del año 68, permite el análisis de interpretar al 2340 como una norma dispositiva en relación a una nueva mirada del derecho procesal, estableciendo y ajustando algo que todavía el Código Procesal nuestro no hizo, en un día la publicación edictal. Así que bueno, eso también es algo que hemos ayornado, hemos implementado en los procesos voluntarios sucesorios. Por otro lado también, este artículo que me parece muy interesante del Código Civil y Comercial, que es el 1015, cuando habla de libertad de formas, cómo poder aplicarlo, entenderlo en distintas situaciones que se pueden dar en los procesos judiciales y en las presentaciones que se realicen en los procesos judiciales. Es muy interesante cuando el código en su modificación y en general da una pauta importante de lo que hace al ejercicio de la libertad y de los derechos en este ámbito, ¿no? De la libertad y de cómo la voluntad se puede transmitir en las distintas formas de instrumentación, ¿no? Y en ese sentido, si la ley no lo exige en una forma determinada, como por ejemplo el caso de las escrituras públicas, o donde estén los inmuebles involucrados, incluidos en sus transacciones, permite libertad de formas en general. Estoy dando un ejemplo, no es que es el único. Permite la libertad de formas. Bueno, en este sentido nosotros entendimos ya hace unos años y fue motivo de una ponencia
en un congreso notarial, de que en los mandatos se permita la libertad de formas, es decir, que puedan ser otorgados de manera privada, con o sin la necesidad de ratificación ante el organismo jurisdiccional. Esto es otra cuestión. Pero sí, en principio, aceptamos y adoptamos esta medida, esta modalidad de que el mandato pueda ser otorgado de manera privada y que esto tenga eficacia plena en el proceso. Todos bien sabíamos que con anterioridad, bueno, por lo menos a la reforma del Código Civil y Comercial, algunos, bueno, estamos hablando de cuestiones de criterio que no todos la practican o a lo cual no todos se ajustan. Sí, hoy podemos decir que este criterio de la libertad de formas y en particular en estos supuestos ha sido avalado por casi todas las cámaras de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo para los casos, por ejemplo, de adjudicación en las sucesiones. La posibilidad de establecer a través de un instrumento privado esta modalidad, ser presentada y bueno, cuando exija el juez la necesidad, el criterio así lo admita, de interpretar esta cuestión para la ratificación o no en el juzgado, también puede ser hecha y realizada a través de este mecanismo como instrumento privado. Bueno, contradictorios en general, procesos universales, como las sucesiones, como las quiebras, como los concursos, como las limitaciones a la capacidad o a los procesos sucesorios, que todavía, yo le menciono todo lo que hoy tenemos, todo no, bueno, algunos supuestos, pero que hoy todavía están dentro del ámbito de competencia de los juzgados civiles y comerciales, en el caso de lo que son las limitaciones a la capacidad y las internaciones, es lo que quedó residual, a pesar de que se abrieron los tribunales de familia en un principio y son juzgados, quedaron algunos procesos porque la Corte también lo decidió en ese sentido, que el proceso siga en el juzgado en que estaba, no que se puedan enviar a los tribunales o posteriormente a los juzgados de familia, es decir, que quedaron dentro del ámbito civil y comercial, dentro de este tipo de fuero, lo que históricamente teníamos como limitación a la capacidad o internaciones. Obviamente que es en un volumen menor, no son muchos los que van quedando, por lo menos en el ámbito nuestro en los juzgados de San Martín, pero todavía hay, lo cual hace también de que los jueces tengamos que tener una impronta y actualización en lo que hace a este tipo de procesos y a los derechos en el ámbito de lo que es el derecho a este tipo de personas en cuanto a lugares de internación, todo lo que está en discusión hoy con relación a los lugares de internación, si es necesaria la internación, no es necesaria, de qué manera, etcétera. Bueno, todo lo que viven los tribunales de familia, los juzgados de familia asiduamente hoy, nosotros lo tenemos como remanente todavía, pero sí hay que tener una mirada especial. Nosotros, es muy interesante que en los juzgados estamos atendiendo a una multiplicidad de procesos que no se da en todas las partes, en todos los sistemas judiciales del país. Hay situaciones distintas en donde hay fuero civil y fuero comercial separado, lo que familia 100% lo tiene otro fuero también. Bueno, en el caso nuestro tenemos una multiplicidad dentro del propio fuero, que hace de pasar de un accidente de tránsito a una sucesión, a un tema de medianería, a una cuestión contractual, a un fideicomiso, a una quiebra, un concurso, a una internación o una limitación de la capacidad, a un juicio ejecutivo, a un juicio de consumidor. Bueno, este gran ámbito donde nos movemos es el que tenemos que ajustar en la mirada, ¿no? Cada vez que tomamos un proceso hay que tomarlo con la identificación y con la aproximación que establece cada una de estas acciones, de estas causas. En este sentido, hay ciertas capacidades que hay que ir adecuando a cómo vamos a trabajar y cómo nos vamos a adentrar en cada uno de ellos. Ahí viene otra de las cuestiones para dejar en claro. En los procesos de limitación de la capacidad, también el juez tiene que tomar contacto personal con la persona que está siendo parte de ese juicio, de ese proceso, de esa acción, y por lo tanto la manera, la forma para nosotros que quizás venimos muy acostumbrados a cuestiones patrimoniales,
no son las normales y habituales, pues bueno, hay que hacer el esfuerzo, la capacitación necesaria, la aproximación necesaria para poder adentrarnos a ese proceso de una manera distinta que lo hacemos en otro tipo de acciones. Esto hace un poco también a cómo uno estructura el plantel, cómo uno organiza el juzgado, cómo se lleva adelante, cómo se lleva a cabo la forma de abordar cada uno de estos procesos con todos los operadores del sistema. En ese sentido, el equipo es más importante que la parte. El equipo es el que resiste, es el que lleva adelante todo el trabajo diario y cotidiano, desde la ordenanza hasta el juez. Todos formamos parte en donde nadie queda exento ni afuera de esa cadena de tareas que se realizan para mantener las acciones permanentemente en movimiento dentro del sistema procesal. Bueno, no sé cómo estamos de horario y de preguntas. No sé si los que están presentes o los que están conectados tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Estamos bien? Bueno, yo no sé si hay muchos temas para tocar, algunas cuestiones más puntuales para abordar. No quiero afinar demasiado, por ahí podemos hablar de los procesos de conocimiento en su formato, en su diseño, en su desarrollo, en los procesos ejecutivos lo mismo, pero creo que, bueno, era la idea de un panorama general de lo que hace al derecho constitucional, al derecho procesal, a los distintos tipos de procesos, viéndolos desde el punto de vista amplio, macro, hablando un poco más puntualmente de algunos de ellos, como es el Ejecutivo esta nueva mirada respecto de lo que son las acciones de defensa del consumidor. O sea, no solo, en defensa del consumidor no solo son aquellas situaciones derivadas de la instrumentación, como yo se los mencioné, sino que todas las situaciones jurídicas que nos llegan a nosotros, todos los negocios jurídicos que hay que analizar, los establecemos un abordaje de interpretación en el mismo sentido, si están dentro o no de este nuevo instituto, nuevo, no, como les dije, no es tan nuevo, pero de este instituto que tiene su particularidad, su especialidad. Y esta especialidad nace, como les dije, del derecho constitucional, al derecho constitucional nacional y provincial, pero también pasa por una ley de orden público, que es la ley 24240, la ley específica del derecho del consumidor, que al ser de orden público tiene una jerarquía superior a la normativa de derecho privado. Eso también hace que el análisis sea un análisis jerárquico entre lo que es el derecho constitucional, las leyes de orden público, los códigos y la ley específica de derecho privado que nosotros queremos poner en crisis en este sentido. Bueno, todo esa estructura, ese andamiaje, esa modalidad de interpretación y de análisis conlleva a tener una mirada distinta a los procesos tradicionales en cuanto a materia de derecho del consumidor. Y en cuanto a este análisis y tener una mirada distinta hace de que la actuación procesal sea distinta. La actuación procesal, si bien tiene un formato base, que es el que estableció el legislador en esa normativa, en esa ley 24240, de decir que iba por el proceso más abreviado, más acotado, contradictorio que se tenga en ese territorio, también dentro de ese proceso abreviado y acotado establece ciertas pautas y mecanismos de análisis, de defensa, de observación en el proceso que no son las mismas que se pueden tener o establecer en otros. Bueno, hace a la valoración de la prueba, quien está en mejores condiciones, que se utiliza para otros tipos procesales también, pero en este caso se abre un gran plexo que está estipulado en la norma pertinente. En los distintos artículos de la Ley de Defensa del Consumidor vamos a encontrar mucha razonabilidad y mucho de lo que el legislador tuvo como voluntad para poder transmitirse en el ámbito del proceso. En ese sentido, por ejemplo, el legislador establece que en el 52 de esa ley la posibilidad de ser considerado consumidor cuando la persona, cuando el ciudadano, el individuo, con la denominación de consumidor,
inicia una acción, es decir, que lo pone como legitimado activo. Ahora, ¿qué pasa cuando esta persona es requerida y la característica del proceso es de consumo y está como legitimado pasivo? ¿No se le aplicarían las mismas normas, no se le darían los mismos derechos como consumidor por ser demandado y no ser actor? Bueno, yo creo que ahí deberíamos ajustar este criterio normativo para establecer las mismas condiciones del consumidor al consumidor, ya sea legitimado activo o pasivo, sea actor o demandado, porque si no se estaría poniendo en crisis su propia condición. Se estaría desvirtuando o vulnerando el propio principio que establece la Constitución, las constituciones nacional y provincial y la ley específica de derecho del consumidor. Entonces, también hay aspectos procesales que hay que ir rescatándolos en el ámbito del derecho constitucional. Eh, por otro lado, creo que también la mirada de los jueces tiene que ser una mirada de permanente reposicionamiento, porque los medios, la sociedad nos va impulsando a poder adentrarnos y adecuarnos mucho mejor en las nuevas situaciones jurídicas. Algunas situaciones jurídicas muchas veces llegan antes que la ley. Entonces, tenemos que estar muy adentrados en el ámbito social y sobre todo en el territorial, ¿no? Porque somos jueces en determinados territorios y no es lo mismo un territorio a otro. Sí, la ley es la misma, pero la situación social a veces no es, no tiene las mismas características y mis decisiones van a ser en ese ámbito territorial y no en otro. Y la decisión tiene una razón de ser, que sea efectiva. Es decir, que sirva para que esa persona que vino a buscar lo que no tenía, verdaderamente lo vea realizado. Es decir, que la decisión judicial pertenece al ámbito de la realización de los derechos. Aquel derecho que uno no tiene por determinados motivos, por determinadas situaciones, se viene a buscar a través de un proceso. Bueno, la decisión judicial tiene que contemplar que esa decisión sea efectiva y se pueda concretar y ver realizada en el ámbito que corresponda. Si no, va a quedar simplemente escrita, simplemente esbozada, pero no va a cumplir ninguna finalidad social. Como decíamos, las sentencias, y siempre estamos hablando dentro del ámbito de los procesos, ¿no? La sentencia tiene, en el caso particular, una finalidad para ese conflicto, pero en la repetición y multiplicidad de casos tiene una regulación social. Por esto, bueno, el sentido y el saber de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, creo que esa mirada, cada uno de los operadores del derecho que les toca tomar decisiones, tienen que contemplar, tienen que establecer aspectos de concreción en lo que estamos realizando, porque muchas veces vemos, ¿no?, que cómo se pierde la naturaleza del proceso, que tenía esa razón de ser, de buscar y de ver concretado algo que no tengo. Han pasado muchos años, muchas veces quedan los sujetos el legitimado activo, el legitimado pasivo, el actor, el demandado, en el camino, no llegan al momento de la sentencia y verdaderamente cuando uno va a dictar la sentencia se encontró con que no cumple su razón de ser. Por eso la temporalidad de los procesos. El legislador, cuando pensó en qué tiempo para cada tipo procesal, estableció una naturaleza para cada uno, decidió para cada caso por dónde tiene que transitar según la necesidad y la urgencia, y en ese sentido es que estimó que en ese periodo se iban a poder ver realizados los derechos de las personas, y con esto pacificar la sociedad, que es el rol de los jueces. El rol nuestro es ese, es donde hay conflicto, resolverlo. La sumatoria de las decisiones resueltas hacen a una sociedad pacífica. Más, menos, pero buscamos el todo, ¿no? Esa utopía de encontrar la pacificación total. ¿Y quién se dedica a eso? El Poder Judicial. ¿Quiénes son los que están dentro? Los operadores, todos. Y en ese sentido es encontrar el mejor ajuste para cada caso y en cada situación de que vean cada persona realizado sus derechos en lo que vino a buscar en ese tipo de proceso. Otros aspectos procesales que podemos destacar también son las medidas cautelares, medidas autosatisfactivas,
nuevas formas que el legislador fue encontrando o la jurisprudencia fue dando para resolver los conflictos ajustados y a tiempo. Acá volvemos a lo mismo, ¿no? A la temporalidad. A veces se puede esperar un proceso de conocimiento largo para poder ver realizado un derecho o para poder de alguna manera custodiar ese derecho. No, entonces las medidas cautelares tienen una finalidad específica que es anticipar la decisión, poder de alguna manera custodiar ese derecho hasta que llegue el momento de la sentencia, pero que por el paso del tiempo y esperando la sentencia no pueda perder yo la posibilidad de hacerme de ese derecho. Son distintas las medidas cautelares que establece nuestro código, son muy amplias, la medida de embargo, el secuestro, no innovar, anotación de list, etcétera, según qué tipo de relación o vínculo jurídico querramos nosotros destacar o rescatar, es la posibilidad que yo tengo de hacerme o de resguardar ese derecho de manera anticipada a la sentencia. Pero siempre va a haber un proceso de fondo, proceso autónomo, al cual voy a tener que supeditarme. También la ley establece, la ley procesal, de que si esa medida cautelar yo la pedí, a pesar de haber en principio acreditado la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, es decir, que si yo esperaba se perdía el derecho, haber tenido que prestar contracautela o no, puede ser que al final no me terminen dando la razón en la sentencia y esa cautelar siga a las veces de esa decisión final. Por lo tanto, también la ley prevé que si yo pedí una medida cautelar no asistiéndome razón de fondo, voy a ser pasible de la indemnización correspondiente o de los daños y perjuicios correspondientes para poder abordar esa situación que yo hice vivir a la otra parte innecesariamente. Entonces, hay un proceso que tiene toda su adecuación y que establece todos los aspectos necesarios para cada caso, pero sí que resuelve en cada unidad procesal todo lo necesario para el derecho que se quiere ejercer en cada uno de ellos. Las autosatisfactivas como diferenciación lo que tienen es que no necesitan de otro proceso posterior, sino que se inician y se finalizan en sí mismas. Esta es la diferencia entre una medida autosatisfactiva y una medida cautelar. La cautelar, como dijimos, necesita de un proceso de fondo que se va a seguir desarrollando o se va a iniciar posteriormente a la medida cautelar. En cambio, la autosatisfactiva es una acción autónoma. Se inicia y se resuelve por sí misma. Esto es un poco algunos otros tipos procesales que podemos mencionar de acuerdo a la gran cantidad que tenemos en el ámbito de los procesos civiles y comerciales. Bueno, no sé si con el tiempo estamos bien. ¿Qué hora es? Bueno, sí, creo que nos hemos extendido bien. Si no hay preguntas, ¿les parece? Bueno, damos por finalizado. Agradecido de mi parte por la participación. Agradecer también, ya que estoy ya a cómo se inició este proceso de capacitación, a la Suprema Corte de Justicia, al Instituto de Estudios Judiciales y a la Escuela de Capacitación de la Procuración por acompañarnos en este proceso. Esperemos que se reedite nuevamente los años venideros y que sea de satisfacción y que nutra a nuestros operadores judiciales en toda la provincia. Muchas gracias.